Dice en capítulo Marcos 5, versículo, vamos a empezar, bueno, para poner un poquito en contexto para los que no estuvieron el domingo pasado, lo leemos del 21, ¿sí? Que dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Subrayen gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Sí? Bueno, el desarrollo de lo de Jairo ya lo resolvimos el domingo pasado. Pero acá quiero que presten especial atención. ¿Qué dice? Pero una mujer, el versículo 25, ¿no? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Sí? Bueno, hasta acá. Por lo menos por ahora hasta acá. A diferencia de lo que habíamos visto la otra vez, que siempre preguntamos cuando se desarrolla una situación determinada, el nombre de la persona, acá nos encontramos con el mismo problema del otro día. No se da el nombre de la persona. No sabemos ni siquiera cómo se llamaba la mujer. Es más, lo único que le quedó para siempre es el título de la mujer que tocó el manto de Jesús. En un total casi anonimato, pareciera. De hecho, evidencia un poco también el contexto que traía ella, que era casi una desconocida. Y tiene un porqué. Un poquito hablar del contexto, para entender bien por qué se hace el desarrollo que leímos recién. Si no sabemos el detrás, no entendemos la profundidad del desarrollo de cuando leemos la palabra de Dios. Así como lo hicimos con Jairo el otro día, hoy quisiera hacer un poquitito lo mismo con esta mujer. Era una mujer que padecía una enfermedad que en el tiempo de Jesús era considerada una maldición de parte de Dios mismo. No lo busquen, anoten simplemente Levítico 15, para hacer bien rápido. Dice, a ver, Levítico 15, versículo 25, dice, y la mujer, acá estamos hablando de las leyes que se les dio al pueblo judío, ¿sí? Y había leyes sanitarias, había leyes por el pecado, había todo un abanico de cosas inmensas, había por eso un montón de mandamientos, leyes y cosas que tenían que cumplir los judíos, ¿no? Esta era una. Dice Levítico 15, 25. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Acá está expresado en una forma muy conservadora, ¿no? Pero dice el versículo 27, cualquiera que toca esas cosas inmundas, así que ha tocado la mujer, dice, y lavara su vestido y asimismo se lavara con agua, será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después, recién ahí, va a ser limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas y 2 palominos, y lo traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote
delante de Jehová del flujo de su impureza. Una serie de requisitos que encima a esta mujer, porque recordemos que el pueblo judío iba a ser salvo por obedecer los mandamientos y las leyes de Dios. No había otra. Todavía el Mesías no había venido para ellos, lo estaban esperando. Pero la salvación del judío, como esta mujer, venía solamente si obedecía todas estas leyes que se le imponían, ni siquiera se le sugería, se le imponían. Y acá había un poquito de ley sanitaria, ¿sí? Pero también había un contexto que tiene que ver con una maldición por referido directamente a pecados. La enfermedad que tenía esta mujer hoy en día se la conoce como menorragia, digo bien, menorragia, que es una enfermedad en la que se prolonga anormalmente el flujo menstrual y que puede producir anemia. Y por supuesto, más en aquellos tiempos, la muerte misma. Entonces, este es un poquito el contexto histórico en el cual se enfrentaba esta mujer. Más allá que estaba la ley sanitaria, había una ley espiritual que ella tenía que cumplir, ¿sí? Dice, todo el antiguo pacto del pueblo de Dios estaba puesto para salvar al pueblo judío. Si no obedecía, estaba perdido. Y esta mujer empezó a cumplir con todo esto. Ahora uno puede decir, ¿por qué en la situación de esta mujer se le inculpa de pecado? Podemos decir todo lo que está en el Antiguo Testamento no está de más. Ni una tilde, ni una jota, ni una palabra, ni nada está de más. Y cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, muchas cosas nos parte la cabeza porque no logramos entenderlo. El simple hecho que no se logre entender no significa que tiene un porqué bien claro y establecido por Dios. Gracias a Dios muchas cosas nos es revelada y luego las entendemos. Y hay otras que quizás no. Pero no por eso tiene que ser motivo nuestro de juzgar el por qué Dios hacía ciertas leyes y ciertos mandamientos que tiene que cumplir la gente. En este caso hasta parece injusto, demasiado para una mujer que evidencia, ¿sí? Porque acá no dice, evidencia que estaba sola, evidencia, bueno, hay parte del relato que dice que se ve que tiene una posición económica determinada, pero dio todo lo que tenía para ver si podía curarse, y en aquellos momentos, se imaginan, la medicina no estaba tan avanzada, así que era una pérdida de tiempo, una pérdida de plata. Encima se suma, acá en el relato se dice que hasta había una especulación de los médicos con ella, entonces hasta le sacaron todo lo que tenía. De hecho, la medicina en ese momento sería muy cara para ella, porque cuando eran enfermedades tan complejas, ¿sí? Que no le encontraban la vuelta, normalmente se terminan pagando médicos extranjeros. Es decir, hay un contexto detrás de todo esto que solamente investigando se empieza a obtener todos estos detalles que les voy diciendo. Era más que compleja su vida, no solo porque bajo la ley, como maldita, inmunda, como dice acá, leímos recién, sino que aparte había una promesa de Dios, que todos aquellos que guardaban sus mandamientos no iban a ser tocados por esas enfermedades. En Éxodo 15, 26 dice, si oyeres atentamente la voz de Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y entendemos que el pueblo de Dios se aferraba a esas promesas. Así que, evidentemente, y tómenlo esto, si quieren, entre paréntesis, porque al final Dios lo va a confirmar. Evidentemente, no solo esta mujer padecía una enfermedad, sino que aparte también adentro había pecado. Acá dice, había una promesa, ya da una pequeña pista. Nada de esas maldiciones
porque esta enfermedad no solo era una enfermedad, sino que aparte tenía el contexto de maldición. ¿Eh? No era una enfermedad, no estaba dentro de lo común, y ahora vamos a ver por qué también, sino que había como una maldición. Entonces, no, en ningún momento se dice qué pecado tenía, ni si hizo algo bueno, si hizo algo malo, eso no se dice para nada. Pero sí la palabra de Dios empieza a respaldar un poco todo lo que ella estaba viviendo bajo la ley, que era algo para poder vivir, tenía que hacer toda esta serie de requisitos que leímos recién. ¿Sí? Y así iba a ser hasta que se muriera. De hecho, no le faltaba mucho porque ya cuando se le agotaba la parte económica, empezaba a toda esa anemia que después le iba a llevar a la muerte. ¿Sí? Y ni hablar en cuántas cosas más se podía desarrollar como enfermedad, ¿no? Por supuesto. Entonces, para redondear esta primera parte, el contexto de la mujer era, primero, que vivía fuera de la ciudad, ¿sí? Porque ya vimos lo que decía la ley. Esto es importantísimo, ¿eh? Presten atención. La ley decía que la mujer tenía que estar afuera porque no solamente era considerada inmunda ella, ¿sí? No solo por su enfermedad, sino porque había algo también, dijimos, de contexto de pecado dentro de ella, sino era considerada inmunda en sí, por eso tenía que estar alejada. ¿Por qué? Alejada del pueblo. Así que si vivía alejada del pueblo, de la ciudad, es posible que allá estaba viviendo en una carpa, estaba viviendo en una cueva, estaba viviendo con la gente marginada de la sociedad, de la ciudad. Es muy posible que haya estado en esos lugares donde iban los leprosos, que también era gente también considerada como inmunda en ese tiempo. Y donde estaban los leprosos se juntaban los ladrones, porque los ladrones, para escaparse de los que los seguían, del pueblo romano y todo lo demás, se escondían en medio de los leprosos, preferían el riesgo de los leprosos antes que el riesgo de que los agarren los romanos, ¿sí? Y donde estaba también la pobreza, porque estaban los leprosos y toda esta gente marginal y ladrones y todo lo demás, también estaban las prostitutas, porque era todo parte de ese contexto social, del contexto marginado, el contexto que se los tenía por afuera. ¿Sí? Entonces, es muy posible que esta mujer estuviera viviendo en ese contexto, ¿sí? Y aparte, para peor de males, no solo ella se consideraba, se tenía que considerar inmunda, sino que todo, su ropa, por eso veníamos hablando de las ropas, el significado de las ropas, su ropa tenía, como leímos recién al principio, su ropa era considerada inmunda. Si tocaba algo, era considerado inmundo. Es decir, imagínense un contexto de vida así. Y si tocabas a alguien, esa persona, porque la tocó, por solo tocarla, empezó a ser inmunda también. Y tenía que correr a los requisitos de la ley para ser salva. Y hacer todos esos requisitos interminables de 7 días, y luego venía el sacrificio, y el sacerdote determinaba si finalmente estaba sana, ¿no? O a cero, por decirlo de alguna manera. Un poco, les digo sinceramente, me hace acordar este tema de contexto que vivimos hoy en día con el COVID. Porque tenemos que estar todos alejados. Si vos tocas algo, alguien tiene que venir atrás, tirar un poquito de alcohol y limpiarlo. No podemos ver a nuestros familiares. Si vos te tenés el COVID, te aíslan y te metes en un lugar y no ves más a tus familiares. De hecho, es otra cosa que se presume de esta mujer, porque no se habla ni de que tenía familia siquiera. Puede ser por dos cosas, ¿no? Porque su enfermedad fue prematura y nadie quiso formar familia con ella, o porque finalmente termina siendo abandonada por su propia familia, porque no se pueden acercar a ellos, a eso que la rodeaba. ¿Eh? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, esto era más que una enfermedad, más que una enfermedad. Era un infierno mismo en su propia vida. Y a veces estos detalles que convienen recalcarlos, potencian el final de todo esto. Pero me hacía acordar a un poco lo que estamos viviendo hoy en día.
Porque en el fondo, si ustedes se ponen a pensar, la menorragia no es contagiosa. No es contagiosa. Y hoy en día, con el tema del COVID, hay gente que no está enferma. Pero la ley dice, hoy en día, vos tenés que, por más que estás así, tenés que cumplir. Tenés que andar con el barbijo, tenés que cuidarte, tenés que desinfectar la ley implica, nos aplica a nosotros lo mismo que pasaba en aquel tiempo. Y la mujer esa tenía que sí o sí cumplir con lo que decía la ley, por más que no contagiaba a nadie. ¿Entienden lo terrible de todo esto? Y dice, bueno, que no existía tratamiento eficaz, eso ya lo habíamos dicho. De hecho, todo lo que existía en ese momento era muy costoso, al punto que entró en pobreza y ya en sus últimas oportunidades de vida. Ustedes saben que toda la medicina se maneja por tu poder adquisitivo, como hoy en día. Depende cuánto tenés, depende va a ser la calidad de tu tratamiento. Esto ya es de antaño, hermano, es de antaño. Yo me imagino a esa mujer pensando un poco, ya viendo sus días acabarse, ¿sí? Y ya como les conté, no es por poca cosa, lo que estaba viviendo era realmente un infierno. De repente escucha que Jesús, la fama de Jesús lo precede y empieza a escuchar por ahí, porque la fama de Jesús era dentro de la ciudad y fuera de la ciudad, era por todos lados. Empieza a escuchar que hay un Mesías, no, ni siquiera Mesías, no un rabino, se lo llamaba así en su momento, que parecía enviado de Dios y que hacía señales, grandes señales y milagros. Y la mujer escuchó eso. Y no sé de quién habrá escuchado, pues ya dijimos que no podía tener contacto con nadie, salvo con otro marginal. Porque si se enteró, de alguien lo escuchó. Y no era de alguien de la ciudad. Así que tendría que haber sido quizás algún leproso. Digo yo, no sé, se me ocurre. O alguien, algún ladrón, alguno que estaría por ahí. Porque alguien le contó lo que estaba pasando en la ciudad. Porque ella no se podía acercar. Dice en Marcos 6:56, ¿sí? Anótenlo, yo lo leo rápido. Dice, hablando de Jesús, ¿no? Dice, y donde quiera que entraba en aldeas o ciudades o heredades y por donde andaba, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban, los enfermos les rogaban, que tocase siquiera el borde, poder tocar el borde del manto de Jesús, ¿sí? Y todos le tocaban y quedaban sanos. ¿Escuchó eso? Ella escuchó eso, realmente. Lo que decía, todos los enfermos, ¿sí? Estos enfermos no eran cualquier enfermo, no eran enfermos como era ella, sino que tenían otro tipo de enfermedad, las cuales las personas podían tocarlos porque no había ley alguna sobre eso. Entonces los ponían los enfermos ahí, sobre el camino, y Jesús iba caminando, imponía mano, no sé cómo sería, pero la mayoría extendía su mano para tocar su manto. Y dice que inmediatamente todos los que lograban alcanzarlo y tocar esos vestidos, esa túnica, inmediatamente quedaban sanos. Eso le debe contado a alguien, porque se enteró quizás en Malaquías 4:2. Yo se les recomiendo esa lectura porque es tremenda, que habla de, dice así, se las leo, dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, ¿sí? Está hablando acá en modo de profecía, nacerá el sol de justicia. ¿Sí? Repito, esto a nivel profético, el profeta anuncia algo por venir. Algo por venir. Por eso vuelvo a repetir, el Antiguo Testamento hay que prestarle fundamental atención para ver en qué se cumple después. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, es decir, el nombre de Dios, les nacerá el sol de justicia. Y en sus alas, ¿sí? Traerá salud. En sus alas traerá salud. Y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Cuando yo leí este versículo, que dice alas, alas de volar,
En realidad la palabra alas, ¿saben qué significa? Viene de una palabra hebrea que significa borde de vestido en realidad. Y cuando usa alas, es la parte del vestido que flamea. La que va flameando mientras se movía el sacerdote, flameaba. Entonces ahí el profeta dice, y en sus alas y en esos bordes que flamean, cuando tocaba la persona, tocaba él, iba a haber sanidad. Quizás esta mujer leyó esto también, porque tiempo tenía para leer. Yo no sé. Pero acá había una promesa de que si alguien tocaba ese manto, se iba a levantar alguien con tal poder que cuando uno tocara esas alas, esa parte que flamea de su vestido, iba a haber sanidad. Y de repente empieza a escuchar lo que leímos en Marcos, que iban tocando la gente, los enfermos, y se iban sanando. Dice, ¿será que está pasando esto? Decía la mujer, ¿sí? En los últimos días de su vida, por lo menos por lo que se le veía venir para ella, ¿no? Y yo creo que también, para redondear acá esta parte, hablando con más de uno de esta gente leprosa, le debe haber dicho a alguno, ¿te acuerdas ese pasaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, donde había 4 leprosos? Y los leprosos, como siempre, vivían afuera de la ciudad, y la mayoría siempre con hambre. La mayoría morían de hambre, justamente, antes que los matara la lepra. Y estos 4 estaban ahí a las puertas o cercanos a la ciudad, porque no podían entrar, ya dijimos. Pero esa ciudad era de los enemigos mismos, ¿sí? Que estaban a punto de atacar al pueblo de Israel. Entonces ellos, como no tenían nada que perder, se les ponían cerca. Total, no se les acercaba a nadie, ni amigos ni enemigos, porque eran leprosos. Los miraban todos de lejos. Y eran 4. Ellos dijeron, ¿qué hacemos acá? Se miraron en un momento. Dijeron, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Estamos esperando nuestra muerte, si vamos a morir. Digo, vamos adentro de la ciudad, vamos a la ciudad de los enemigos, entremos y bueno, que sea lo que Dios quiera, pero si total estamos muertos ya. Y dice que se metieron los 4 leprosos, se metieron a la ciudad. Y cuando entran a la ciudad empezaron a mirar así, no había nadie. Digo, no hay nadie. Pero no hay ni los que vigilan, no están. Acá está todo vacío, todo vacío. Y dice, bueno, entonces fueron corriendo a un lugar donde había comida, empezaron a comer y comieron, se llenaron. Los 4, y mientras comían, miraban para todos lados y no hay nadie. Los enemigos, ¿dónde están? Porque estaban por atacar a Israel, estaban todos preparados, se iba a desatar la... Es más, Israel tenía la de perder en ese momento encima. Si eran atacados, tenían la de perder. Y ellos miraban así, no entendían nada. Comieron, dice que comieron, tomaron, se dieron una panzada como nunca. Decía, total, aprovechemos. Después que terminaron de comer, dijeron, vamos a ver las tiendas, alguien tiene que haber, no puede ser que no haya nadie. Y se empezaron a meter en las tiendas, en las principales, en las más lujosas que ellos tenían, en todo, donde guardaban los tesoros, el oro, la plata, las joyas, guardaban todo ahí, lo que habían conquistado de otros pueblos. Y cuando entran no había nadie. Estaba el oro ahí, estaba todo a la mano para poder agarrarlo. Una locura. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, estamos salvados porque agarraron el oro, agarraron todo, podían pagar medicina, otro estándar de vida totalmente diferente a los que estaban llevando. Agarraron todo lo que pudieron, salieron de la ciudad y la escondieron. Y dijeron, che, volvamos otra vez y agarremos más oro. Y volvieron y agarraron más oro y sacaron todo lo que había en esa ciudad. Y después, y cuando estaban sacando la segunda vez, dijeron, vamos a tener misericordia de Israel, del pueblo de Dios, y vamos a avisarle, vamos a decirle. No sé cómo nos van a tratar, seguramente ya cuando nos vean venir, somos los leprosos de siempre, hay que ver si nos escuchan primero. Y, y fueron a avisar al pueblo de Dios. Encima tuvieron misericordia, y yo no les voy a contar el final, búsquenlo ustedes, búsquenlo, que es un pasaje tremendo. Pero ¿qué apunto con esto? Que quizás este pasaje lo escuchó esta mujer. 4 leprosos, totalmente desesperanzados, dijeron, más sí, yo me tiro, yo voy a probar, no me importa lo que diga la gente, no me importa nada, si total perdido por perdido, y fueron. Y
y realmente la sorpresa que les tenía preparado Dios, ¿no? Porque dice que Dios había aparecido a los enemigos del pueblo de Israel y los había hecho confundir, los había hecho escuchar carros de jinetes, de ejércitos, y se asustaron y huyeron todos. Pero léanlo porque hay un desarrollo después de esto que digo yo, que está muy interesante. Pero quedémonos con esto. Los 4 leprosos dijeron, ¿qué tenemos para perder? Y esta mujer dijo lo mismo. ¿Qué tengo para perder? Se sentó y empezó a calcular. ¿Qué tengo para perder? ¿Y saben qué? Tenía mucho para perder. Y uno dice, pero si ya tenía su vida perdida, ¿cómo es que va a perder más de que su propia vida? Anoten este detalle antes del desarrollo final. La mujer, primero que ya dijimos que era inmunda, ¿sí? Tenía 2 grandes desafíos, algo parecido a lo que habíamos hablado con Jairo la otra vez. 2 grandes desafíos. Primero, tenía que pasar desapercibida ante todos, porque si era reconocida, automáticamente la gente gritaba, ¡inmunda! ¿Sí? Entonces tenía que camuflarse de tal manera de pasar en medio de la gente. ¿Sí? Es decir, el primer punto que tenía en contra era que mientras pasaba en medio de la multitud, que ya dijimos que lo apretaban a Jesús, lo empujaban, lo tocaban, era todo un momento muy difícil, ella, a medida que la iban tocando el pueblo, todo el pueblo se iba contaminando y se iba volviendo inmundo. El primer punto en contra, la gente, porque si ella tocaba, se volvía inmunda. Si tocaban la prenda solamente de ella, la gente que la tocaba, los empujones, se convertía bajo la ley en inmunda. Y el segundo punto, más terrible, más imposible de superar, era que ella, al extender su mano, iba a tocar algo sagrado, que era esta vestimenta que hablamos al principio de todo, la que vestía el sacerdote, y que si había algo inmundo caía muerto el sacerdote. ¿Se acuerda que dijimos eso? Bueno, ella iba a extender su mano sobre un sacerdote, sobre un rabí kosher, porque Jesús era considerado rabí kosher, vestía de túnica sagrada, de una sola costura y con todos los mismos elementos que tenía el sumo sacerdote. Y ella iba a extender su mano impura, iba a ir contra toda ley y tocar al mismo Jesús. Eso, si era descubierta en eso, automáticamente no solo todos le iban a enseñar como inmunda, sino que se sentenciaba su muerte, ahí mismo apedreada. Eso indicaba la ley. Tenía que ser apedreada, ni más ni menos. Entonces, si hablamos de estas 2 cosas imposibles, ella se sentó y dijo, bueno, tomó lo que dijo esos 4 leprosos. ¿Qué tengo que perder? ¿Qué tengo que morir de una manera o morir de otra? ¿Qué tengo que perder? Dice el versículo, ahí si quieren acompáñenme, en el 27. Yo creo que la especulación de ella fue pasar desapercibida en todo momento, porque en cuanto era descubierta, se acababa todo. Ella no dudaba de que iba a ser sana, no dudaba, eso es lo tremendo. Pero el tema principal era ser sanada y desaparecer rápidamente en medio de la multitud, porque lo que había hecho merecía ser condenada. Y dice el versículo 27, cuando yo hablar de Jesús vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Pero el pecado es diferente. La enfermedad es una cosa y el pecado es otra. Ella dice acá, fue sanada de su azote. Ahora, ¿qué iba a pasar con su pecado? Con lo que tenía dentro. Y uno dice, pero es especulativo. No sabemos, no dice que la mujer había pecado. No se dice. Sí sabemos que bajo la ley estaba condenada porque se presume que estaba en pecado. Pero no dice nada de esto. Ahora, cuando dice que fue sanada inmediatamente, se llevó la sorpresa
de que de repente Jesús dijo, en medios apretones, empujones, y sabemos que todos los enfermos estiraban su mano para tocarlo, de repente detiene todo y dice, deténganse, alguien me ha tocado. Parecía a propósito, pero no, todo tiene un porqué. Y él dice, pero le dicen los discípulos, pero Jesús te están apretando por todos lados, todos los enfermos estiran sus manos para ser sanados. Y él dice, no, no, sentí que salió poder de mí. Y donde dice que salió poder de él, hay otras traducciones. Yo no tuve tiempo de buscar exactamente la palabra, vi por traducciones nada más. Que él dijo, fluyó de mí virtud. Y ya ahí me habla de otra cosa. Fluyó de mí misericordia, fluyó de mí compasión. No fluyó sanidad, fluyó algo diferente, quería decir Jesús. Estaba diciendo, esto que pasó no es igual que todos los demás. Y el punto 1 es que había pasado lo siguiente, lo impuro había tocado lo puro, por un lado. Por el otro, no fluyó condenación ni sanidad, sino que fluyó algo diferente. Por eso, Jesús se detiene todo. Porque acá eso que fluyó no solo la sanó a la mujer, sino que aparte la perdonó, la salvó. Por eso decíamos en un principio, si esta mujer no tenía pecado y solamente era un tema de sanidad, cuando lo tocaba a Jesús simplemente hubiera sido sana y se acabó. Pero había un arrastre de pecado antiguo, ya la ley no se equivoca, Dios no se equivoca, había algo adentro de ella que también tenía que ser perdonado. Se lo llama, a ella era una enfermedad inmunda, porque está bajo el castigo y el rigor de la ley, de la maldición misma de Dios. Y eso no habla de otra cosa de pecado. Y cuando fluyó esa sanidad, fue una sanidad diferente que fluyó de parte de Jesús hacia esa mujer. El problema es que ya quedó expuesta, porque dice que el evangelista, ¿no? el narrador, dice que cuando Jesús dijo esto, la mujer trató de esconderse al principio, pero como, claro, ante los ojos de Dios nadie puede esconderse, ¿no? Ante los ojos del Señor nadie puede esconderse, era cuestión de segundos nada más. Y directamente fue y se tiró a los pies de Jesús. Y recalca algo, temblaba, que no es un dato menor. ¿Y saben por qué temblaba? Porque había quedado expuesta a todo lo que dijimos recién. Toda la gente que la había tocado había quedado inmunda. Y encima había tocado lo más sacro, santo que existía en ese momento. Y tocó la vestidura de Jesús. Esos, el Tixi que dijo Viviana, bien acertado. Y ahí empezaba la última parte de todo este relato, el veredicto final de Jesús. Porque si Jesús decía, mujer inmunda me tocó, aunque ella de tener todo perdido, de repente había sido sanada y había obtenido todo lo que había perdido, si Jesús decía, mujer inmunda me tocó, todo volvía a perderlo otra vez. No se quedaba sin nada. Le dijo, la miró y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Lo cual la hacía no solamente limpia, sino libre de toda condenación, no solo de la gente, sino del mismo Dios. El pecado, bajo las diferentes formas y expresiones que utiliza la Biblia para hacernos tener conciencia de lo grave de esto. El miércoles pasado estuvimos hablando también de esa palabra. No sé por qué Dios viene tratando con este tema, pero no puede ser oculto, es decir, puede ser oculto delante de la multitud. Esta mujer, de hecho, su estado la pudo ocultar delante de la multitud. Pudo pasar y abrirse camino y llegar hasta el mismo Jesús. De hecho, la gente no se dio cuenta.
que ella estaba ahí. Podemos engañar a la gente, pero a Dios no. A Dios no. Y si queremos alcanzar esa verdadera limpieza, sanidad, restauración, no nos queda otra cosa que exponernos delante de Dios y a los mismos pies de Jesucristo. Y esperar su sentencia. Dice que el corazón contrito y humillado Dios nos va a despreciar. ¿Sí? Dice en Isaías 61:10, Antiguo Testamento, y profetizando lo venidero en Jesucristo, dice, en gran manera me gozaré en Dios, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestido de salud. Me rodeó de manto de justicia, y como a novio me atavió, y como a novia compuestas de sus joyas. Esas vestiduras de esta mujer eran impuras. Y dice Dios en Isaías, profetizando a nuestro Mesías, que nos dio a todos, no solamente a esta mujer, a todos nosotros los que estamos acá, nuevas vestiduras. Ya no somos, nuestras vestiduras fuera de Cristo eran inmundas. Ahora nos dio unas nuevas vestiduras. Y dice que nos rodeó de justicia, nos hizo justicia. Esa mujer delante de Jesús recibió justicia. Podía haber recibido condenación, pero se le hizo justicia. Y dice que nos rodeó y nos tomó como su amado, o como su amada. Esto es la iglesia hoy en día con Jesucristo. Entonces, para concluir, no solo esta mujer era inmunda, nosotros también éramos igual que ella. Necesitamos ir a los pies de Jesús. La ley, lo que hacía antiguamente la ley era exponer el pecado. Por eso a la mujer le decía, usted está bajo pecado. Y uno dice, pero bueno, ya lo explicamos, porque por eso Jesús se dio vuelta y dijo, pará, esta sanidad es diferente. Algo inmundo tocó lo puro. Ojo, esto es diferente. Y la ley lo comprobaba. Por más que la gente no entendiera, la gente simplemente obedecía, ¿no? Dice la ley, bueno, algún día se nos va a ser revelado. Bueno, con Jesucristo fue revelado. Y nosotros éramos como ella. Y nuestra justicia es Jesucristo. En el Antiguo Testamento era con cumplir la ley, y la ley exponía ese pecado, pero no tenía solución para eso. Tenía una solución provisoria, que eran esos sacrificios, esa palomita que decía que tenía que matar, y el sacerdote hacía todo lo que tenía que hacer. Era provisorio y no, como se dice, no daba ninguna solución a la ley. Sin embargo, en Jesucristo sí. Y se hace la sanidad, la restauración completa. Y para siempre. Y para siempre. Amén. Dice en Hebreos 4:13, termino con esto. ¿Ves cómo estamos de tiempo? Perfecto. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de quién? La presencia de Jesús. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No se puede esconder nada delante de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Jesús. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de esta gracia, para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios.